¿Podría señalarnos algunas experiencias concretas exitosas realizadas en escuelas rurales que fuesen replicables tanto para otras escuelas rurales como para escuelas urbanas? Bueno, hay muchísimas experiencias que nosotros desde el año 2009 hemos tratado de evidenciar, de poder compartir con otros en instancias puntuales. Hemos logrado hacer lo que se llama el coloquio de educación rural, que tuvo una primera edición en 2009, una segunda edición el año pasado, justamente como coloquio de educación rural ha sido una posibilidad, una forma de poder compartir con otros maestros, otros educadores, tanto rurales como urbanos, las experiencias que se hacen en el entorno de las escuelas rurales. Algunas de estas experiencias que se han compartido han sido experiencias de trabajo con niños, es decir, han sido experiencias didácticas, otras han sido experiencias interinstitucionales de agrupamientos de escuelas rurales que llevan adelante proyectos o de vínculo de estas escuelas con otras instituciones. Ha habido otro tipo de experiencias que han sido comunitarias, experiencias con las comunidades rurales, es decir, ha habido muy diversas experiencias. Por otro lado, hemos organizado el Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural, que tiene un corte más académico, pero que también implica el poder compartir experiencias de orden teórico, pero también de orden práctico y reflexionar sobre ellas, en todos los niveles, tanto a nivel de primaria como de secundaria, formación técnico-profesional, formación docente, Universidad de la República. Experiencias de ese tipo, hay algunas que son sorprendentes, que uno las conoce en algún momento, pero cuando empieza a explorarlas se da cuenta que hace mucho tiempo que están llevándose adelante. El año pasado, por ejemplo, dábamos cuenta de una experiencia de una escuela rural del departamento de Canelones que instrumentó durante un año un curso de educación de adultos para alfabetizar y algo que comenzó siendo un planteo de la maestra en la zona de Colonia Berro, en el noreste del departamento de Canelones, una zona muy castigada económicamente, desde el cierre de la producción de remolacha azucarera en los 80, una zona con gran emigración del campo a la ciudad, una zona en donde de algún modo la matrícula de las escuelas rurales es la más baja del departamento, donde se han cerrado escuelas rurales. En algún momento se propuso el poder generar un curso de adultos para alfabetizar, pensando sobre todo en esa población de muchachos que en algún momento no concluyeron su escuela y que luego comenzaron a trabajar. Y finalmente, de manera sorprendente, se armó en torno a la escuela un grupo de más de 40 adultos que estuvieron concurriendo con la maestra en un horario luego de la hora de clase de los niños, y en la tarde y en la noche, varias veces por semana, y con una composición muy particular, desde jóvenes de 17, 19, 20 años hasta mayores de 70, que o nunca habían ido a la escuela, o habían ido alguna vez, pero luego nunca habían podido usar el código escrito y eran analfabetos funcionales, etcétera. Y esa experiencia que de algún modo fue como muy sorprendente por la repercusión que tuvo en la comunidad, de algún modo habla del poder convocante de la escuela, del poder convocante que sigue teniendo la escuela rural. Se hace una propuesta y la escuela sigue convocando. Han cambiado muchas cosas, pero la escuela sigue teniendo ese poder de convocatoria muy fuerte por ser la única institución de referencia, por ser la única institución que en el ámbito rural tiene que ver con la presencia del Estado, con la presencia de lo público, y eso no son elementos menores. Hay experiencias de escuelas rurales que trabajan en torno al plan Ceibal y que han construido, por ejemplo, escuelas de cine con los niños. Y son niños que producen cortometrajes utilizando la XO, utilizando tecnologías básicas, pero que han aprendido el lenguaje audiovisual, y escuelas que están ubicadas en el medio del campo han colgado en YouTube videos o cortos con un componente de creatividad técnica y de creatividad en cuanto a libretos muy importante, de la mano de, por supuesto, de los maestros que allí participan. Ha habido experiencias de agrupamientos escolares que han sido increíbles, de cómo escuelas geográficamente cercanas se han unido para trabajar en torno a un proyecto común que tiene componentes vinculados con los niños, con los padres y con los maestros, con actividades periódicas de jornadas de integración con los niños,
con técnicos que no pertenecen a una escuela o a otra, sino que pertenecen al agrupamiento y están a disposición del agrupamiento y van itinerando por las escuelas del agrupamiento. Es decir, las experiencias son muy diversas y daría como para escribir varios libros al respecto. ¿Cuál es la perspectiva a corto y mediano plazo sobre los proyectos, más allá de los que ya nos habló, tiene el Departamento de Educación Rural? Bueno, nosotros estamos en el tercer año de este proyecto de gestión del Departamento de Educación Rural, que bueno, estaba previsto para el trienio 2009-2011. Por lo tanto, en el 2012 va a comenzar un nuevo trienio. Aquí hay renovación de parte del equipo porque se llama concurso, por lo tanto algunos pueden continuar, otros quizá no, dependiendo de las opciones individuales. El equipo se ha mantenido estable durante este tiempo, durante este trienio, pero comienza un nuevo trienio 2012-2014, pero el comienzo de un nuevo trienio implica sí generar un nuevo proyecto, pero ese nuevo proyecto a su vez implica dar continuidad a varios componentes que en estos años hemos venido desarrollando. Quizá lo que más continuidad va a tener, y que sin duda va a tener continuidad, es el tema de la formación permanente, como decíamos, con estos componentes. Esto se va a continuar porque, por suerte, está garantizada la permanencia de los cursos de formación, por lo menos hasta el final del quinquenio, o sea que este trienio que comenzamos el año que viene, vamos a continuar con eso tal cual. Hay sí algunos componentes nuevos que vamos a tener que empezar a hincarle el diente o empezar a trabajar, que tiene que ver con, por ejemplo, comenzar a evaluar algo que nosotros lo hemos comenzado a hacer en este tiempo, pero falta mucho camino por recorrer, y que tiene que ver con algo que nosotros este año lo identificamos como un emblema de trabajo, que es pensar la educación rural más allá de la escuela. Es decir, pensar la educación rural más allá de la escuela es una preocupación que históricamente estuvo presente. Miguel Soler habla permanentemente, hasta el día de hoy, de lo que implica pensar en el joven que egresa de la escuela rural, en ese muchacho que sale de sexto y que se le abre un mundo muy diferente al que estaba acostumbrado a tener hasta ese momento, y que a veces implica desarraigo, a veces implica tener que irse del lugar, temporal o permanentemente. A veces no implica eso, implica poder tener la posibilidad de continuar estudios de educación media en el propio lugar, porque hay una experiencia de séptimo, octavo y noveno en la escuela, o hay un liceo rural cercano, o hay una escuela de alternancia, pero esas posibilidades no están dadas en todo el país de igual manera. Nos sigue preocupando cómo en algunas zonas del país hay lugares donde los niños que egresan de sexto tienen muy pocas posibilidades de poder seguir sus estudios, y hemos tratado de ir construyendo un mapa para poder encontrar soluciones particulares en esos lugares. Soluciones que impliquen poder generar oportunidades para los niños de escuela rural y que no tengan que irse del medio de forma temprana, o tengan que desarraigarse de allí para poder seguir estudiando. Entonces, ese elemento, el de poder pensar la experiencia de séptimo, octavo y noveno, la experiencia de los liceos rurales, la experiencia de las escuelas de alternancia u otras alternativas, implica pensar más allá de la escuela, porque implica antes que nada trabajar juntos con el Consejo de Educación Secundaria, con el Consejo de Educación Técnico Profesional. Es decir, creo que hay que, desde la escuela, proyectarse hacia ese joven que egresa de allí. Muchas veces hemos cometido el error de mirar desde la escuela, mirarnos mucho a nosotros mismos, y creo que hay que levantar la mirada y desde la escuela mirar lo que tenemos alrededor y mirar lo que implica el futuro más allá de la escuela. La escuela para eso sigue siendo vital, sigue siendo importante. La evidencia de que un niño salió hace 3 años de la escuela y ahora no está yendo a ningún centro de estudios, ese dato, no hay mejor lugar que la escuela para poder obtenerlo, porque la escuela sigue teniendo la mirada sobre ese adolescente, porque ese adolescente tiene hermanos menores que siguen concurriendo a la escuela, porque el vínculo con la familia se sigue manteniendo más allá de que los hijos de esa familia ya hayan salido de la escuela. La escuela sigue teniendo un lugar preponderante. Pero como decían los maestros desde el año 33, desde Agustín Ferreiro en adelante, la escuela sola no puede. La escuela puede diagnosticar estos problemas, puede participar en parte de la solución, pero hay que aliarse con otras instituciones dentro de la esfera pública y también dentro de otras instituciones que puedan apoyar, pero sin duda que no se puede hacer esto solo desde la escuela. Y hay otros formatos que hay que ir pensando también y que existen actualmente y que nosotros no lo hemos abordado todavía. El formato de internado rural existe, tenemos internados en el país, pero no están bajo un modelo común. Hay cuestiones que hay que trabajar en ese sentido. Hay que repensar y
en lo posible proyectar, ampliar la modalidad de centros de pasantía que nosotros tenemos hoy y que es una modalidad todavía limitada en cuanto al alcance porque solo tenemos 3 y los tenemos ubicados al sur del país. Hay que descentralizar, hay que poder extrapolar ese modelo a otros lugares para dar posibilidad a otros niños poder acceder allí. Es decir, hay líneas que de algún modo todas implican una continuidad, pero en algunos casos implican comenzar a poner énfasis que hasta ahora no hemos podido hacer por una cuestión de tiempos y una cuestión de prioridades. Pero sin duda que hemos recorrido un muy corto camino, digamos, hemos recorrido un camino en donde hemos dado pasos, algunos más seguros que otros, pero todavía pasos que nos colocan en un camino que tiene toda su extensión para recorrer. Por lo tanto, de aquí en más el desafío está planteado. Finalmente, ¿qué mensaje le quiere dejar como director del Departamento de Educación Rural a los maestros y a toda la población que directa o indirectamente está relacionada con la escuela sobre la educación rural en el Uruguay? Bueno, un primer mensaje que tiene que ver con lo que hacemos con los maestros cuando nos encontramos con ellos es dar ese ánimo, ese entusiasmo y esa renovación permanente de voluntad que se necesita para trabajar en el medio rural, porque el medio rural, aunque trabajemos a nivel de agrupamiento, nos juntemos, implica sortear dificultades, sin duda, llegar al lugar, establecerse en un lugar donde muchas veces tenemos que trabajar en forma aislada, donde nos podemos sentir solos, porque de hecho físicamente podemos estarlo, implica vencer muchas dificultades y muchos desafíos cotidianos, y no siempre tenemos el ánimo de alguien que nos pueda palmear el hombro y darnos ese empuje. Entonces, de algún modo, trabajar sobre ese ánimo, sobre esa renovación permanente de voluntad de trabajo es necesario para que el maestro se sienta apoyado. Y por eso ponemos mucho énfasis en esto de apoyar al maestro. Pero como mensaje para todos quienes están vinculados con la escuela rural o con el medio rural, decir que en el medio rural siguen pasando cosas. Es decir, el medio rural es un medio activo, es un medio en el cual suceden cosas, donde hay gente que piensa, que propone cosas, donde hay una inteligencia acumulada por una historia, por una tradición, por el tener las habilidades que se deben tener para sobrevivir en el mundo rural, aún en la época actual. Es decir, hay allí un caudal, un cúmulo de saberes, de conocimientos que forman parte de ese valor que el medio rural sigue teniendo. Y en contra de algunas percepciones que a veces uno escucha de que, bueno, que el medio rural no pasa nada, que el medio rural es un lugar en donde no acontecen cosas, la vida transcurre casi sin sobresaltos. Decir que hay que ir al medio rural y hay que conocer lo que allí sucede para darse cuenta de que hay una vida, que es una vida social, que es una vida comunitaria, que es una vida que gira mucho en torno a la escuela, sigue girando mucho en torno a la escuela, y eso, la inmigración del campo a la ciudad, que es un fenómeno que ha existido durante gran parte del siglo XX y lo seguimos teniendo ahora en el siglo XXI, los cambios que han operado allí, sin embargo, no han modificado esa realidad.